La primera lectura de este martes de la tercera semana de Cuaresma es del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 al 20. En ella se nos narra cómo el corazón del pueblo se impacienta cuando Dios parece tardar. Mientras Moisés permanece en la altura del monte, Israel vuelve su mirada hacia lo visible y fabricable. Así nace el becerro de oro, una imagen hecha con las propias riquezas del pueblo, un Dios que no exige, espera ni fidelidad, sino que se deja poseer y celebrar. Este episodio revela la fragilidad del corazón humano, que fácilmente olvida las maravillas de Dios cuando el silencio y la espera se prolongan. El mismo pueblo que había sido liberado con mano poderosa sustituye al Dios vivo por una obra de sus manos. Sin embargo, en medio de la infidelidad surge la figura de Moisés, intercesor del pueblo. Él recuerda a Dios su promesa y se coloca entre la justicia divina y la miseria humana. Gracias a su súplica, la misericordia prevalece sobre la ira. La ruptura de las tablas expresa dramáticamente la ruptura de la alianza causada por el pecado. Pero incluso en ese gesto severo resplandece una verdad más profunda. Dios no abandona a su pueblo. Aun cuando el hombre se aleja, la historia de la salvación continúa sostenida por la fidelidad del Señor y por la intercesión de quienes permanecen ante Él. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, viendo el pueblo que Moisés tardaba en bajar de la montaña, se reunió en torno a Aarón y le dijo: «Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Aarón les contestó: «Quitadles los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos». Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro y se los trajeron a Aarón. Él los recibió, trabajó el oro a cincel y fabricó un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: «Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto». Cuando Aarón lo vio, edificó un altar en su presencia y proclamó: «Mañana es fiesta del Señor». Al día siguiente se levantaron, ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber y después se levantaron a danzar. El Señor dijo a Moisés: «Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto». Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: «¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre». Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Moisés volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados, eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas.
Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se la hizo beber a los hijos de Israel. Fin de la primera lectura. En la segunda lectura, que es de San Pedro Crisólogo, arzobispo de la ciudad italiana de Rávena entre el año 433 y el 450, se le considera uno de los padres de la Iglesia latina. En este sermón, San Pedro Crisólogo presenta 3 caminos que sostienen la vida del creyente: la oración, el ayuno y la misericordia. No son prácticas aisladas, sino realidades que se iluminan y se fortalecen mutuamente. La oración eleva el corazón hacia Dios, el ayuno lo purifica con sus apegos y la misericordia lo abre hacia los hermanos. El santo obispo recuerda que el ayuno verdadero no consiste solo en privarse de alimento, sino en aprender a sentir el hambre del otro. Así, lo que el cuerpo renuncia a poseer se transforma en compasión y generosidad. Sin misericordia, el ayuno se vuelve estéril como una tierra que no recibe la lluvia. De este modo, el cristiano es invitado a ofrecerse a sí mismo como sacrificio vivo, un corazón humilde que ora, un espíritu que se disciplina, unas manos abiertas al necesitado. Entonces, estas 3 obras, unidas como una sola, se convierten en intercesión ante Dios y en camino de verdadera renovación del alma. Segunda lectura de los sermones de San Pedro Crisólogo. 3 son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se mantenga firme, la devoción sea constante y la virtud permanente. Estos 3 resortes son la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno intercede, la misericordia recibe. Oración, misericordia y ayuno constituyen una sola y única cosa y se vitalizan recíprocamente. El ayuno, en efecto, es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Que nadie trate de dividirlos, pues no pueden separarse. Quien posee uno solo de los 3, si al mismo tiempo no posee los otros, no posee ninguno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca; que preste oídos a quien le suplica a aquel que al suplicar desea que se le oiga, pues Dios presta oído a quien no cierra los suyos al que le suplica. Que el que ayuna entienda bien lo que es el ayuno, que preste atención al hambriento, que quiere que Dios preste atención a su hambre, que se compadezca quien espera misericordia, que tenga piedad quien la busca, que responda quien desea que Dios le responda a él. Es un indigno suplicante quien pide para sí lo que niega a otro. Díctate a ti mismo la norma de la misericordia, de acuerdo con la manera, la cantidad y la rapidez con que quieres que tengan misericordia contigo. Compadécete tan pronto como quisiera que los otros se compadezcan de ti. En consecuencia, la oración, la misericordia y el ayuno deben ser como un único intercesor en favor nuestro ante Dios, una única llamada, una única y triple petición. Recobremos con ayunos los que perdimos por el desprecio. Inmolemos nuestras almas con ayuno, porque no hay nada mejor que podamos ofrecer a Dios, de acuerdo con lo que el profeta dice: mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Hombre, ofrece a Dios tu alma,
y ofrece la oblación del ayuno para que sea una hostia pura, un sacrificio santo, una víctima viviente, provechosa para ti y acepta a Dios. Quien no dé esto a Dios no tendrá excusa, porque no hay nadie que no se posea a sí mismo para darse. Mas para que estas ofrendas sean aceptadas, tiene que venir después la misericordia. El ayuno no germina si la misericordia no lo riega. El ayuno se torna infructuoso si la misericordia no lo fecundiza. Lo que es la lluvia para la tierra, eso mismo es la misericordia para el ayuno. Por más que perfeccione su corazón, purifique su carne, desarraigue los vicios y siembre las virtudes, como no produzca caudales de misericordia, el que ayuna no cosechará fruto alguno. Tú que ayunas, piensa que tu campo queda en ayunas si ayuna tu misericordia. Lo que siembras en misericordia, eso mismo rebosará en tu granero. Para que no pierdas a fuerza de guardar, recoge a fuerza de repartir. Al dar al pobre, te haces limosna a ti mismo, porque lo que dejes de dar a otro, no lo tendrás tampoco para ti. Fin de la segunda lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia, del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente el Padre Arrupe, pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.